tal? Buenas tardes. Soy Paco de Blas, coordinador del programa cultural de Madrid en la Feria del Libro de Guadalajara para esta edición de 2017. Desde que el Ayuntamiento recibió la invitación de participar en esta Feria del Libro, se saludó con entusiasmo porque entendemos que FIL, como así se denomina la feria, finalmente es el mayor evento cultural del mundo en español. Y lo es en cierto modo por la perspicacia de sus responsables, que han sabido convertir una feria del libro en un fenómeno de convivencia multicultural a partir de un planteamiento ciertamente transversal. Madrid lleva en su programa, desde luego, literatura, pensamiento, artes plásticas, cine, teatro, rock and roll, todo en una amalgama que hemos creído coherente. Estamos viendo estos días mismo que no es nada fácil trabajar con los problemas que genera los procesos de integración local y global. Sin embargo, hay elementos como el idioma castellano, por ejemplo, y capaz de dirigirse a una comunidad de 450 millones de gentes, y esa es la esencia de la Feria del Libro, ¿no? Un momento en el que el idioma muestra su capacidad de articulación comunitaria, pues a través de la circulación de las ideas, las creaciones y también las producciones culturales. FIL va de libros, pero también va de mucho más, sobre todo yo diría que va de mensajes, de contenidos y de su libre circulación, de las mercancías culturales que creamos y de su puesta en circulación para la mayoría. FIL tiene del orden de los 800.000 visitantes presenciales. La multiplicación digital es geométrica y reúne del orden de 26.000 profesionales del mundo del libro de toda América Latina. Igualmente recibe unos 1.700 invitados, intelectuales, escritores, artistas de esa proveniencia, con lo cual es tremendo. Este año es el año de Madrid y nosotros queremos abundar justamente en ese intercambio de significados, ¿no? Que pasan de unas comunidades a otras a través de esos foros y que se enriquecen en el proceso. El caso de Min Ke Wang, un poeta en español, sería pertinente, como lo es el de Boa Mistura, que está haciendo un desarrollo urbano a partir de un elemento de la cultura local, wixárika, que crean una especie de mandala gigante a través del cual esa cultura crea el orden, el orden en la vida cotidiana. Para ellos, el orden en la vida cotidiana integra presente, pasado y futuro, y esa especie de mandala cubrirá el barrio entero, plazas, edificios, en un ejercicio comunitario y colaborativo ciertamente extraordinario. Hablamos todo el rato de esa comunidad en español, sin embargo yo no la presentaría como una identidad innegociable, puesto que Cataluña fue invitada de FIL hace unos años y Madrid dará el testigo a Portugal. Es decir, que son las lenguas próximas y que conviven en ese creando ese pequeño género humano, como le llamaba Bolívar a la población latinoamericana, a la que tantos disgustos le dio, pues justamente por no haber terminado de domeñarla a su imagen y voluntad, ¿no? Vamos a hablar de todo eso en el programa literario, también de la memoria, del exilio, de la actualidad, de las amenazas, de las consecuencias de la indignación, de la creación de una cultura reactiva que se sitúa mucho más próxima del público que en cualquier otro momento anterior. Hay más de 100 escritores que llevamos para allá, que desarrollan su labor creativa en Madrid, que pueden consultar en la página web, que es madridganaraslaluz.com. También vamos a hablar de ciudades, por ejemplo, hablando de la importancia de la lectura, tendremos a García Canclini, pero para hablar de Madrid como ciudad tendremos a Saskia Sassen y otros destacados activistas y planificadores urbanos
porque pues, Madrid es una ciudad, ¿no? Y en un mundo en el que una cierta hegemonía neoliberal parece en crisis y está generando movimientos de muy distinto signo en uno y otro punto de Occidente, pues sí creemos que la ciudad se está convirtiendo en una fuente de inspiración para la renovación social mucho más interesante que los estados. Madrid es un hervidero de iniciativas ciudadanas y el ayuntamiento lo que trata es de facilitar que toda esa efervescencia se potencie. Por lo tanto, yo termino porque teniendo el talento alrededor, entiendo que a ustedes les interese mucho más. Yo como gestor, pues la verdad es que me considero imprescindible, pero como el plástico, muy común. Gracias por estar con nosotros y le cedo la palabra a Ernesto Castro, que tiene, además de algún otro cometido, la responsabilidad de conducir una mesa sobre indignación y cultura. Bien, yo quisiera empezar mi primera intervención con una cita del Parega y Pargómena de Schopenhauer, donde dice Schopenhauer lo siguiente: Jerjes, según Heródoto, lloró al contemplar su inmenso ejército, pues pensó que de todos aquellos soldados transcurridos 100 años no quedaría ni uno solo con vida. ¿Quién no llorará al contemplar el grueso catálogo de la Feria del Libro, pensando que de todos esos libros transcurridos 10 años ya no quedará uno con vida? Bien, toda feria del libro es una feria de vanidades. Nosotros, como representantes de Madrid, también vamos a mostrar un poco la vanidad y la gloria, la opinión, la imagen de una ciudad, siendo una de las primeras veces que en la Feria del Libro de Guadalajara se invita a una ciudad y no a una región o un estado. Caso singular, teniendo en cuenta que en España siempre ha habido una dialéctica muy interesante desde el punto de vista literario, por lo menos desde la época franquista en adelante, a saber que los escritores o en general los medios de comunicación estaban situados o radicados en Madrid, mientras que las editoriales, sigue así, están radicadas, la mayor parte de ellas, las más importantes, en Barcelona. Así, Madrid resulta que es una especie de centro descentrado. Desde ya su fundación o su constitución como capital del Imperio Español, Madrid tenía la particularidad de que no era una ciudad con raíces culturales propias. Por ese motivo la eligió precisamente Felipe II, porque no tenía que jurar unos fueros inexistentes en esa villa convertida en corte, y por ese motivo no se eligió evidentemente ni Burgos, ni Toledo, ni Sevilla, ni Lisboa. Madrid, como centro administrativo mundial, pues anticipa modelos como el de Washington en Estados Unidos, Brasilia en Brasil o Bonn en la República Federal Alemana. Pero afortunadamente nosotros no tenemos que explicarles a los mexicanos lo que supuso la literatura española o madrileña en el siglo de oro o en el siglo XVIII, sino que es una literatura que ellos han incorporado incluso como propia y que ellos reivindican casi más que nosotros, sino que nuestra tarea fundamental, a mi juicio, es mostrar qué ha pasado con la literatura española en los últimos 40 años, en este periodo, desde la muerte de Franco en adelante, sobre todo en una ciudad como Madrid. Los ejes temáticos de la feria, de la presencia de Madrid en la Feria del Libro son, como ha anticipado Blas, acción y reacción. Bien, con unos referentes musicales, literarios y culturales en general bastante precisos, como son el 15M y la movida. En una serie de entrevistas que algunos de nosotros hemos concedido cara a esta Feria del Libro, siempre nos preguntaban cómo teníamos la cara, por así decir, a llevar nuestros problemas primermundistas a un país como México, que ha tenido una historia reciente tan accidentada, con terremotos, Donald Trump, la guerra contra el narco. Y yo, por lo menos, ante esta pregunta, que es una pregunta muy recurrente, ¿no? ¿Qué les interesa, qué les importa a los mexicanos exactamente la movida y el 15M o la acción y reacción política en España? Yo siempre respondo lo mismo, a saber que no hay seguramente dos temas que hayan sido más tocados o que estén más en boga en españoles en México que estos dos. Ahora bien, desde un punto de vista literario, el problema que plantea estos dos ejes temáticos es que la política nunca ha estado aliada de la buena literatura. La época de la Revolución Francesa, por ejemplo, va de la mano de la emergencia de la literatura periodística, pero no así de la literatura en el sentido grande del término, ¿no? Los géneros de la poesía, la novela y el ensayo, la filosofía, como decía Hegel, echa su vuelo al anochecer, y del mismo modo las grandes novelas
de las grandes revoluciones no se escribieron en directo, sino pasados 20, 30 años, ¿no? Stendhal no escribe Rojo y Negro durante el periodo napoleónico, sino pasados casi 20 años, y del mismo modo con Germinal, etcétera, etcétera. Así yo quisiera plantear la pregunta también a ustedes, el público, y a mis contertulios, de que intentamos responder la pregunta: ¿cuál sería la novela, el poemario o el libro de ensayos que marcó la movida o el 15M o cualquier punto histórico de estos 40 años que queramos representar nosotros? A mí, habiendo trabajado principalmente en ensayo, yo creo que dos libros cruciales de ensayo que marcaron, por lo menos, si no la movida, si la transición, fueron Gárgoles y Javidis, de Fernando Sánchez Dragó, y Lo que queda de España, de Jimeno Santos, que son dos libros antagónicos que también plantean un problema del encaje territorial en España que se plantea hasta el día de hoy. En cuanto al 15M, podríamos apelar a la referencia de Stefan Hessel, si no hubiera quedado tan desfasada pasados los años. Bien, como ha anticipado Paco de Blas, mi principal función dentro del festival consiste en participar en una mesa titulada Cultura e Indignación, con Blas Garzón, y moderar otra titulada Acción y Reacción, Madrid al límite. Y ya con esto cierro mi intervención. Simplemente quisiera definir mínimamente, en términos filosóficos, los conceptos que vamos a manejar en la primera de las mesas: cultura e indignación. El concepto de indignación, como sabido, fue utilizado para referirse a los indignados de la Plaza Sol durante el 15M. Es un concepto con un largo recorrido filosófico. Aristóteles, el término en griego que utilizaba para referirse a lo que nosotros entendemos por indignación era la némesis, la justa indignación, que según Aristóteles es el término medio entre la envidia, que atormenta con los bienes ajenos, y el morbo, que se regocija con los males ajenos. Es, según Aristóteles, un sufrimiento ponderado que suscita en un hombre razonable la contemplación de una fortuna ajena no merecida. Spinoza, por su parte, en la parte tercera de la Ética, caracteriza a la indignación como el odio hacia alguien que ha hecho mal a otro. Por su parte, Nietzsche afirma o matiza que la indignación brota como respuesta emocional ante el carácter absurdo de un sufrimiento que, en tanto constituye una realidad última e inexplicable, carece de todo sentido. Se trata, a su juicio, de un epifenómeno de la llamada moral del resentido. Pero aquí habría que quizás hacer una precisión, y ya insisto que voy terminando. A diferencia del resentimiento, que va dirigido hacia personas concretas a las que se quiere culpabilizar de los males propios o ajenos, la indignación se reviste más bien de una especie de impugnación emocional, y es seguramente pues una de las pasiones políticas que ha sido más instrumentalizada desde el 2011 en adelante. John Lester tiene una cita que a mí me gustaría leer sobre la indignación. Dice lo siguiente: ¿cuáles son las tres condiciones o los tres factores de la indignación? Primero, la situación es percibida como moralmente equivocada. Segundo, ha sido producida intencionalmente y no como el subproducto de una casualidad natural o de la mano invisible de la casualidad social. Tercero, puede ser rectificada por la intervención social. Así, el sentimiento de injusticia se basa en la combinación del debiera ser de otra manera, es culpa de alguien de que no sea de otra manera, y puede lograrse que sea de otra manera. Bien, por último, simplemente definir muy rápidamente cuáles son las líneas un poco del concepto de cultura, que también es un concepto que estamos manejando, entendiendo que la representación de Madrid en la Feria del Libro no tiene que limitarse a lo estrictamente textual, porque no somos tampoco unos talmudistas, ¿no?, de la literatura, sino que tenemos un concepto más amplio de cultura. Y aquí yo simplemente manejaría dos sentidos del concepto de cultura: un concepto subjetivo, que está intrínsecamente vinculado con una pasión política como es la indignación, bien, que es el concepto de cultura que tenía, por ejemplo, Cicerón cuando hablaba de la cultura del alma, bien, y establecía un paralelismo entre la agricultura, donde el campo estaba virgen antes de que el azado o el arado hubiera troquelado ese territorio, y el alma del estudiante, que también era virgen hasta que la pluma o los libros del profesor pasaran por ella. En España se empieza a articular el concepto de cultura objetiva, seguramente en la polémica entre Quevedo y Góngora, donde se construye el concepto de culterano por eufonía con el de luterano, ¿no? Así dice Quevedo en uno de sus poemas contra Góngora, que ya toda Castilla, con sola esta cartilla, se abrasa de poetas babilones, escribiendo sonetos confusiones, y en la Mancha, pastores y gañanes, atestadas de ajos las barrigas, hacen ya cultedades como migas. De esta filosofía de la cultura subjetiva, como una cultura vinculada con la formación, con aquello que no se transmite genéticamente, sino meméticamente, por hablar en términos de sociobiología, se pasa a una cultura objetiva, que es la del espíritu del pueblo, el Volksgeist de los países protestantes, que en España se empieza a escribir con K. Hay que recordar que Unamuno todavía en los años 20 escribía cultura con K para significar ese origen alemán. Poco más que decir, sin más, entre la cultura y la indignación, entre la formación del espíritu y esa pasión política que pretende impugnar lo ya dado, se van a mover un poco
las intervenciones en ámbito ensayístico dentro de la Feria del Libro, y esperemos que sea provechoso y también de interés para los mexicanos que vayan allí y de también escritores, pensadores, editores de otras regiones y países. Gracias, Ernesto. Pasando a las creaciones que en cierto modo suponen la encarnación del espíritu que Ernesto ha descrito, la poesía parece concentrar un índice de significados más altos que cualquier otra manifestación artística. A mí me interesaba particularmente cómo el crecimiento de Madrid, y por eso insistimos tanto en lo que es la referencia al ámbito ciudad, mucho más que a cualquier otro entorno cultural, ese crecimiento ha propiciado, y además creo yo que se puede aventurar sin demasiados traumas, una multiculturalidad que empieza a ser efectiva y que empieza a acercarnos a sensibilidades no de la manera culturalista desde fuera, sino verdaderamente compartiendo con ellos nuestro espacio. Y siempre me pareció una sorpresa que alguien como Minke Wang viniera de China a escribir en español, pero en esa transferencia de contenidos simbólicos de un grupo cultural a otro, pues no cabe duda que tiene que haber una gran riqueza. Pues, muchas gracias, Paco, por haber tenido a bien invitarme tanto a esta charla como a la FIR Guadalajara. Y realmente tal vez desde mi persona, desde este cuerpo, desde esta voz, podamos dar voz a un punto de vista que a lo mejor no es del centro, sino que viene de una periferia. Bueno, también esto son unos movimientos con la migración que se produce. Unos inmigrantes que somos despojados de nuestro centro, trasladados a la periferia de otro centro, y como que tenemos que intentar llegar a ese centro mediante diferentes estrategias. Y luego está el movimiento 15M, que tal vez es lo contrario, es decir, alguien que nace en el centro de la cultura occidental no se siente identificada con esa cultura, con esa convención que la sociedad occidental les impone, e intenta ir hacia la periferia. Entonces es un movimiento de centro y periferia que también se refleja en el idioma. Por ejemplo, un chino que llega a Madrid sin saber nada del español, lo que intenta primero es aprender el idioma de forma correcta, leyendo manuales de redacción, yendo a clases. Entonces intenta apoderarse de alguna manera de esa herramienta, que es la herramienta a través de la cual pensamos el mundo, que decía Wittgenstein: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Entonces, una estrategia de los inmigrantes que intenta llegar a ese centro, intenta de alguna manera apropiarse de una prosperidad que ellos han visto que no tenían en su país, y vienen hacia esa prosperidad y usa esa herramienta que es el lenguaje. Entonces hay un primer proceso de aprender el idioma. En cambio, la gente que está en el centro no tiene tanto, sobre todo la gente desobediente, que no quiere obedecer a las convenciones que son impuestas, busca un poco degradar ese lenguaje. Lo que quieren es deshacerse del discurso de poder para poder construir su parcela propia. Y tal vez su estrategia es siempre primero exiliarse voluntariamente hacia una periferia, para desde ahí, a través de una estrategia de resistencia más que de violencia, de alguna manera, a través de esa resistencia, atraerse el poder y construir un idioma propio, que es el idioma de la periferia y de la lucha desobediente, pero siempre no violenta. Entonces también el inmigrante, que cuando aprende bien el idioma, también se da cuenta del problema, que no es su idioma, porque su centro era otro. Todos sus genes, toda su cultura anterior, todo lo que heredó en su sangre es de otro centro. Entonces la herramienta de ese centro en realidad no le vale. Él no quiere estar ahí. Entonces se ve obligado a, de alguna manera, buscar un espacio propio dentro de la cultura occidental, un espacio donde puede expresarse un idioma pues, construido de una manera acorde a su cultura. Y ese es precisamente lo que Paco me invitó a presentar en la FIL de Guadalajara,
que también es un proyecto en el CDN, un proyecto de investigación que se llama Escritos en la Escena, que lo que hacen es hacer una convocatoria y seleccionan, pues, en este año 3 dramaturgos supuestamente jóvenes. Yo tengo 40 años, o sea que... Y entonces lo que hacemos como hacemos una propuesta de proyecto y lo que hacemos es investigar en escena con todos los medios que propone el CDN, que es su almacén de atrezo, de construcción, todo el personal muy profesional que trabaja en el CDN, con 6 actores y un director y un equipo artístico también, todo financiado por el CDN, con lo cual tenemos la posibilidad de poder vivir lo que es una creación escénica con todos los medios posibles y a pie de escena, que podemos llevar una propuesta, pero que de alguna manera esa propuesta se va modificando, no quiero pasarme el tiempo, a través de la escena, de los ensayos con actores y que es una gran suerte poder contar con esos medios. Por ejemplo, Incendios de Wajimu Abad, que es una obra maestra contemporánea, se escribió durante 10 meses ensayando con los actores en diferentes mecánicas. Es decir, llevo una propuesta, trabajo 2 meses con los actores, escribo a través del cuerpo y de la voz de los actores e incorporo toda su biografía. De hecho, uno de los... el hijo protagonista es boxeador porque el actor practicaba el boxeo. La hija lleva una nariz de payaso, que luego es importante en todo texto, porque la actriz dijo el primer día: me gustaría hacer un número de Crown sin gracia, triste. Entonces, ¿cómo a través de un proceso de trabajar con un equipo, de un grupo de gente, puedes incorporar muchísimas cosas a tu texto que de otra manera el escritor solo en su casa pues es imposible encontrar? Así que no sé si hay intervención, es que ha levantado la mano, no sé si puede hacer preguntas. Claro. ¿Dónde se pueden ver vuestras propuestas? Sí, nuestras propuestas están programadas en el CDN este año, en el Teatro María Guerrero. Si entras en la página de CDNSB, y son Escritos en la Escena 1, 2 y 3, que somos 3 autores, en la Sala Princesa. De hecho, se puede poner un bono ya con 50% de descuento. Es el espíritu de buen show que tengo, que somos muy... somos muy de comercio. El primer escrito va a ser en diciembre. Sí, por supuesto. El primero va a ser Sergio Martínez Vira, que será en diciembre. El segundo va a ser Zobrin Villiers, que será en marzo. Y el tercero será mío, que será en mayo. Pues muchas gracias por el interés. Y ya no me acuerdo dónde iba. Sí, y ese proyecto que precisamente me seleccionan y que Paco ha tenido a bien a invitarme a hablar de ello, es precisamente, se llama Un idioma propio, también apropiándome de título de Virginia Woolf, ¿no? Desde el margen, la mujer, los inmigrantes desde el margen, que necesita una habitación propia para escribir. Yo necesito un idioma propio, porque es el problema que yo contaba antes, que yo el español no lo siento como mío, sobre todo no el español que me enseña en los libros. Yo necesito un idioma degradado o modificado a mi gusto, y no es tanto como a mi gusto, sino que realmente algo que pueda decir, puedo trabajar como herramienta para yo ir al centro, a la periferia, donde sea, pero estar en mi sitio. Y ese proyecto, pues, en ese proyecto voy a contar brevemente. Sí, 5 minutos más. Ese proyecto es curioso porque hablé con el director, que es Víctor Velasco, necesitamos la presencia china, porque el texto es muy complicado. O sea, el texto no es demasiado, es como retorcido, sí. Y entonces y llamar a conciencia. Y entonces, pero Víctor dijo que sí que le gustaba que las carcasas, que los cuerpos que estuvieran en escena fueran chinos. No nos vale que sean japoneses, coreanos haciendo de chinos, no. Necesitamos que sea genética china. Eso suena racista, pero realmente necesitamos unas carcasas made in China. Y estuvimos buscando actores, y es complicadísimo, porque es una pescadilla que se muerde la cola. No hay ni en series de televisión ni en películas como una base de trabajo para que haya actores chinos, entonces no hay actores chinos. Entonces es curioso, porque yo puse anuncios en foros, en Facebook, en diferentes sitios, y me ha llegado a llamar gente, me llama y dice: ¿tienes experiencia? Y me dice: no, yo he trabajado en Tonfruta de cajero, pero yo soy chino, soy de no sé qué. Oye. Entonces, no, me parece muy bien. Digo, vente, si tú te ves y tienes arrojo, vente a hacer el taller, pero luego ya se ve que no. Porque hicimos un taller 2 días en el CDN con 20 personas chinas,
Y había, bueno, todo tipo. Hay gente ya que son actrices, actores, gente que son performers, gente que no tiene nada que ver, que son profesores, y luego gente que no tiene absolutamente nada con esos medios. Y es curioso como... sí. Vale. Y es como... nunca podemos hacer algo así, pero cuando se hace algo así, no hay medios para hacerlo. Vale, ya está. ¿Dos preguntas? Sí. Primero ya. Sí. Una pregunta. Has hablado de tu idioma y cómo encontrarte con el español, encontrar tu propio idioma. Sí. ¿Has escrito en tu propio idioma? Yo escribía hasta los 10 años en mi propio idioma, porque yo nací allí y vivía en China. Luego cuando vine a España estuve 4 años sin escribir, porque no sabía qué idioma usar. Tenía una confusión, como ¿a quién quieres más? No lo sé, pues da igual, a ninguno de los dos. Y ya luego como que dije, venga, voy a hacer esfuerzo de escribir en español, y ya empecé a escribir en español, pero en el proceso de aprenderlo bien, en vez de degradarlo, sí. Por una razón, que es simplemente o si te puede aportar alguna cosa. Sí, no, seguro. No pasa nada. Eso que estás diciendo de necesito encontrar mi propio idioma, te lo dirán estas personas o a lo mejor otras personas que se dediquen a escribir, no lo sé. Pero a las personas que escriben también les pasa eso con su propio idioma. Sí. Entonces, eso de reubicarte, salirte del centro y volver, no creo que sea una cuestión idiomática. Creo que es una cuestión de escribir. Sí, probablemente. De encontrar, y no solo de escribir, sino cada uno dentro de lo que hace, encontrar su lenguaje. Sí. Creo que dentro del lenguaje, hablando de nosotros, de nuestra vez, por ejemplo, creo que es un tema de dentro, si pruebas a escribir con tu propio idioma, yo creo que te pasaría lo mismo. Sí, igualmente tendrías que encontrar tu propio... Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que me gusta crear una fábula, parece que soy algo especial, que soy chino y tal, pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, es el marketing, es lo que vendo a la gente, que soy chino y tal, no entiendo español, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Gracias. Sí, dime. Era lo mismo, vale, pues ya está. Ya terminamos la intervención con su invitación, perfecto. Bien, que a mí lo que siempre me parecía interesante, y por eso vamos para allá con tu proyecto, era que en cierto modo resultara ser el amor el detonante de todo el proceso de interiorización del idioma y de exteriorización en una cultura diferente, ¿no? Es decir, que sea el amor justamente el que exige, digamos, un punto de autenticidad al que la lengua en principio no está siguiendo, puesto que no es propia hasta que te adueñas de ella. En fin. Bueno, pues no está aquí hoy, lamentablemente, pero tenemos también a Samira Butahun, que es otro poeta madrileño, de Irak, y también viene a Phil para contar su experiencia. Y yo estoy particularmente encantado con que venga Phil, no a contar, sino a hacer su experiencia. Javier Benedicto, líder de Poesía o Barbarie, pues podríamos llamarle colectivo quizá, que está generando, a mí de hecho, pues cuando asistí a una de sus sesiones me impresionó mucho, era como 300 personas reaccionando como si estuviesen en el Calderón, ¿no? Con una pasión desatada por la poesía que únicamente puede encontrar justificación en ese proceso de acción-reacción que también comentaba Ernesto, y a partir del cual yo creo que hay una cultura madrileña estableciendo una complicidad con su público como nunca antes se había dado. Javier. Sin duda, de hecho me sorprendió mucho gratamente una vez que los documentos del trabajo que realizamos desde el colectivo Más que Palabras y en concreto en Poesía Barbarie llegaron a Paco, que efectivamente se vino a ver una sesión en vivo, en directo, y estuviste de principio a final. Yo digo, vendrá un poquito a ver y ya, pues no, entera se... Era muy divertido. Fue muy agradable en ese sentido, saber que Paco sabe lo que lleva. Nosotros nos pusimos tan contentos, una vez ya llegamos a un acuerdo, que escribimos un pequeño texto explicando un poquito lo que era Poesía o Barbarie. Y dice así, lo leeré con el móvil, como muchos de estos poetas que luego nos salen al micro libre, que salen con los poemas que han escrito en el móvil, cualquiera diría, en un transcurso, en metro o en el autobús. Cientos de jóvenes
se reúnen cada mes en un garaje para escuchar y recitar poesía. Imaginad un sótano en penumbra en el que 5 invitados especiales cuidadosamente seleccionados y un público curioso repleto de espontáneos que valientes tomarán la palabra en el turno de micro abierto, construyen un relato donde la emoción, la pasión y la aventura son los protagonistas. Así nació hace más de 3 años Poesía o Barbarie, en un sótano de Lavapiés, bajo el amparo de aguerridos poetas, noctámbulos irredentos, gentes con sed de belleza y letraheridos vociferantes. Poco a poco, mes a mes, aquella sociedad secreta fue creciendo como deben crecer todas las cosas buenas de la vida, a fuego lento. La llam poética salió del oscuro mundo subterráneo, de las entrañas del centro de Madrid, para pasearse a la vista de todos. Con gran éxito y atención mediática, reuniendo a miles de personas, Poesía o Barbarie llegó a grandes y reconocidos espacios como la Sala Cuarta Pared, Teatro del Barrio, Matadero o magnos eventos como San Isidro, Veranos de la Villa. Entre los bardos que se apuntaron a este viaje se encuentran Ana Rossetti, Julieta Valero, Raquel Lanceros, Laura Casielles, Elvira Sastre, Sergio Fanjul, Skander Alget. En febrero, Poesía o Barbarie dio un salto más para dejar el suelo y se enganchó a las ondas hercianas, a través de la emisora Escuela M21. Cada jueves de 7 a 8 de la tarde en la radio se habla de poesía, y no solo de poesía, de lo poético, porque en Poesía o Barbarie pensamos que lo poético no solo anida en el poema impreso, sino que es una extraña cualidad del mundo que, revoloteando cual mariposa, se va posando aquí y allá en todo tipo de artefactos culturales. En las canciones, en las obras de teatro, en el rap, en el arte contemporáneo, en la danza, en la comedia, incluso en las propias cosas hechas de átomos que manejamos a diario. Por eso no estamos cerrados a ninguna disciplina artística siempre que se roce con nuestro concepto de poesía. Poesía o Barbarie se prepara ahora para formar un contingente de poetas transatlánticos que salten el charco cargados de metáforas. Llevar la poesía que se hace en la ciudad de Madrid a las más poéticas mentes latinoamericanas que se reúnen en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, para que vean que de Madrid al verso. Pues bien, la propuesta que iniciamos nosotros hace ya 3 años, efectivamente en un sótano, aquí lo hemos poetizado un poco, pero realmente puedo decir que era así, era un sótano a oscuras, no había humo porque no se puede fumar, pero había tinieblas, penumbras y gente, lo que llamamos amigablemente los hooligans de la poesía, porque efectivamente después de un silencio poético, valga la redundancia, los gritos y los aplausos estallan después de la intervención de cada poeta, en mayor o menor intensidad según la potencia del poema. La propuesta tuvo unos inicios no difíciles, pero de combate, por así decirlo, y acabó uniéndose a una ola de interés por la poesía en Madrid y en España, que existe, donde se da una vasta y una muy grande producción. En épocas anteriores la poesía española podemos decir que se aglutinó en generaciones o que se enfrentó en corrientes muy diferenciadas, ¿no? Un ejemplo puede ser las polémicas que hubo entre los llamados los poetas de la experiencia y la poesía del silencio. Por ejemplo, Luis García Montero, y en la poesía del silencio podría ejemplificar José Ángel Valente. Valente, perdón, sí. Ahora mismo, efectivamente, hay una amalgama de texturas. Tenemos poesía crítica, tenemos poesía que tira a lo pop, tenemos poesía irónica, y ahí hemos elaborado ese line-up desde ese punto de vista para llegar a la FIL y realizar ahí un Poesía o Barbarie de calidad. Y hemos seleccionado unos autores que nos acompañan, que son los siguientes. Por un lado, Luna Miguel. Luna Miguel es madrileña, reside en Barcelona y bueno, es de Alicante, pero bueno. ¿Es de Alicante? ¿No nació en Madrid? No nació en Madrid. Es de Almería. Es de Almería, digo yo, claro. Madre mía. Bueno, según la biografía que ella nos manda, nace en Madrid. Bueno, puede que fuera nacida en Madrid, pero sí. Vamos, sí. Bueno, da igual, sí. Es de todas partes. Es de todas partes, efectivamente. Ubicua. Nos llevamos también a Sergio Cefanjul, bueno, nos llevamos también a Dani Orbiz. Dani Orbiz es un exponente del Poetry Slam, que es un pequeño torneo, lo llaman, en el que con 3 minutos, con la palabra como único arma, tienes que convencer al público de que te dé unos cuantos puntos para llegar a la final. Y él ha representado en el Campeonato Mundial a España y nos trajo una medalla hace un par de años. Y luego nos llevamos también, está con nosotros
Skanderange, que acaba de publicar su libro y es multiventas dentro de lo que quizás se haya podido llamar nueva poesía, que es otro de las líneas que ahora están pegando fuerte. Gracias. Pues así en la cocina de la preparación de una representación tan compleja como esta, pues siempre hay, la verdad, que algunos momentos de difícil cocción. Y tanto la presencia de Poesía o Barbarie como del espíritu poético que pueda representar Minke, y también en otro orden de cosas, porque también viene Marwan, pues no crean que no suscitó incluso las iras de algunos de los poetas que, ya que se posicionan así, pudiéramos denominar del establishment, ¿no? Sí que viene, es decir, viene Olvido García Valdés, viene a las salas, viene el director de este festival, Antonio Lucas, desde luego que Luis García Montero, celebramos los 1000 números de Visor. Pero es curioso cómo todavía hay una cierta resistencia justamente a reconocer la riqueza de ese tejido. Pues ya nos queda Fernando Castro Flores, que tiene mucho que ver en toda la transversalidad que hemos creado para este programa. En primer lugar, para mí, pues casi fue una sorpresa que en un momento en el que todo el mundo ama al arte contemporáneo, crea sus colecciones a tal extremo que lo que quieren es colocarlas en algún sitio que no sea en su casa, pues el Ayuntamiento de Madrid tiene una notable colección de arte contemporáneo, ¿no? Que honestamente pues yo no había sabido mirar, y que en cambio a partir de la labor de Fernando se convirtió en Pongamos que hablo de Madrid, que es una, para mí una sorprendente exposición de lo que ha ocurrido en las artes plásticas madrileñas. También llevamos una que pudiéramos denominar individual, porque así es, si no antológica, de Elena Sins, preparada por el Reina Sofía, pero en fin. Y además, a mí me interesaba mucho la capacidad de Fernando para plantear no solamente la palabra que todos los autores del programa describen y utilizan, sino para plantear justamente sus límites. Y en cierto modo, uno al menos de los límites de la palabra es su propia esencia de presente. De ahí que buscáramos una serie de performers en los cuales la palabra se agota en sí misma, desaparece, no es ningún arma cargada de futuro, es un arma repleta de presente. Fernando. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar en la FIL, y yo le tengo mucha manía a los sillones de cuero blanco y a los sofás de cuero blanco. En mi casa hay un sofá de cuero blanco y hago lo posible por no sentarme nunca en él, por lo tanto yo voy a hablar de pie. Me llevo esto porque él quiere que esté grabado. Yo no voy a hablar de Pongamos que hablo de Madrid, porque es una exposición que se va a ver en México y poco sentido tiene que os hable de una exposición que vosotros no vais a ver. Es una exposición de un título sórdido porque es de una canción de Sabina y únicamente trata de la movida o del arte en torno a la movida, y el otro evento es sobre Más que palabras con performance. He traído una cosa que voy a intentar que dure 10-12 minutos y es solamente un fragmento de un PowerPoint sobre Madrid, para que veamos de qué hablamos cuando hablamos de Madrid, ¿no? Esta es la tienda de Madrid, que está en el aeropuerto en la T1, Thinking Madrid, y está llena de souvenirs de lo que vende Madrid. Bueno, muy a la carrera. Madrid es esto, ¿no? El Relaxing Cup of Coffee, que hizo que Chuck Norris se cabreara muchísimo. Es también esto, ¿no? El alcalde de Madrid con Susana Estrada, el día en el que le entregó la medalla a la ciudad y se le vio el pecho, y la famosa frase que dio en el concierto: el que no esté colocado, que se coloque, y al loro. También son los años de la movida y la fascinación por el rocola. También es los años 80 con la visita de Andy Warhol, que cuando vino dijo que a la primera persona que quería conocer era Pitita Ridruejo, que para él era como el gran icono de la modernidad española, y el artículo que salió en el New York Times en el que se dijo
que Nueva York es la capital cultural del mundo en los años de Tierno Galván. Llegó a decir Warhol que si no viviera en Nueva York, si no viviera en Manhattan, viviría en la ciudad de Nueva York. Y también el famoso artículo que salió en París, cuando sacaron ese artículo que decía Nueva York, Berlín, Bruselas, Londres, Washington, Madrid, solo uno es una capital de la cultura mundial, Madrid. Es decir, que en aquellos años había una enorme fascinación por la ciudad de Madrid y genera una ideología y también genera una manía. Hoy Madrid es en realidad un territorio de tortugas unas encima de otras, ¿no? Como esta acumulación gigantesca de tortugas en la estación de Atocha, donde todo el mundo que tiene una tortuga la suelta, como vemos están allí sometidas a una tortura absoluta, es decir, es uno de los lugares más aberrantes de la ciudad. Normal que la gente cuando está en Madrid, cerca de las tortugas que están ahí, se siente en la escultura de Úrculo, y tengo todo un reportaje de fotos de gente agonizando en la escultura de Úrculo, como veis, y les da un penterre, pero nadie quiere ayudar porque están sofocados ante el maltrato a las tortugas y también, claro, con esa escultura de bronce que tienen ahí. Solo ir a Atocha explica qué es Madrid. Esta es una escultura de alguien leyendo un periódico, es una de las cosas más horrendas que puede haberse hecho en la historia de la escultura, pero también en ese lugar tenemos esta cabeza que promete que en Madrid hay una jibarización, ¿no? Que te van a cortar la cabeza. Es un homenaje de López a su nieto, y si homenajeas así a tu nieto, pues que la cosa está muy fea, como vemos la gente va huyendo. También si vas al aeropuerto la cosa no está mejor, está incluso peor. Hay un cuadro de Guayasamín que se llama La era del grito. Es el cuadro más feo de la historia de la pintura desde Altamira y está colocado en la terminal internacional para que no tengas miedo al marcharte de la ciudad, porque dices, a fin de cuentas dejo a mis espaldas este cuadro tan malo y encontraré alguna obra un poco mejor. En la terminal también 4 se encuentra uno de los monumentos al horror. Solo combinar a Manolo Valdés y Vargas Llosa ya se lleva el premio a la sordidez, o sea, unas cabezas aterradoras con unos poemas de Vargas Llosa grabados en la base y eso es, digamos, de premio, de campeonato, es decir, en el límite de lo cutre lleva a la cima. También el oso y el madroño, hay que decir que es una cosa especialmente sórdida, ¿no? O el madroño es pequeño o el oso lo es decir, algo pasa también en esta obra. En general Madrid lo sabéis, en Madrid no se puede dormir. Es una verdad. En Madrid es un sitio en el que no se puede dormir. Da igual. Es muy feo, ¿no? Es decir, es un sitio, es un poblachón. Algunos dicen que se trata de un poblachón manchego. Es un sitio de una territorialización fractal. Se empieza algo y no se termina. Esta es la ciudad de la justicia. Pusieron esta especie de huevo Kinder y no ha habido nada más. Con lo cual ahí es únicamente esa visión de las torres, de los campos de fútbol, de un lugar en el que no sucede nada. Si pensamos en Madrid, nos llevamos un gran susto porque el logotipo de la ciudad es Madrid, así con admiración, como, o sea, ya no hay verbo ni nada, es solo Madrid, admírate. Esta sensación de que es algo admirable es algo entre admiraciones, pero carece de todo contenido sustantivo. Pero luego es un Madrid que tiene muchos Madriles dentro, ¿no? Como el Madrid del Rastro, ese lugar donde se puede vender de todo. Hay veces que uno dice, ¿por qué voy al arte contemporáneo, a los museos de arte contemporáneo? Si a veces los puestecillos esos improvisados del Rastro son más brillantes que lo que hay. Esto es una imagen que puse porque hace años vi a un tipo que tenía una montaña, tenía un montón de objetos, una bombilla rota, un teléfono antiguo, unos botijos, y tenía un montón de dentaduras postizas. Entonces me tiré un buen rato esperando porque dije, este sí que tiene un objeto inquietante. Y llegó un tipo, se probó una y dijo, esta me queda bien. Esta cosa de que haya como una montaña de dentaduras postizas, pues es una obra realmente potente, ¿no? Es la ciudad del esperpento, pero si uno va al Callejón del Gato, se muere de la tristeza, porque estos son los famosos espejos de Max Estrella. Es también, como sabemos, una ciudad en la que todo se deforma, porque es la ciudad de los horteras, ¿no? Bueno, es la ciudad donde se acuñó el término hortera, que son los esclavos del sistema comercial. Esta es una cosa que se llama fiesta hortera, como veis ahí con pajares y con exceso, hace honor evidentemente al nombre. Es la ciudad del hipercursi, de la hipercutrez, ¿no? La catedral, es decir, entras en la catedral de Madrid y realmente ya tienes como para 14 años de tu vida de pesadilla con lo que has visto. El monumento o los monumentos castizos de la ciudad,
que están pensados para romperte el tobillo, ¿no? Como que te vas a tropezar, es decir, en el Parque del Oeste hay una sensación de que te vas a tropezar con la propia base. Madrid es una capital de la cursilada colosal, ¿no? Es decir, se puede hacer cosas cursis, pero lo que han hecho ahí en la fachada del ayuntamiento es como que lo supera todo, ¿no? El corazoncito, la sonrisa estúpida, el monumento a Goya, ¿no? Es como para que vayas en una rotonda, te saltes, te estrelles contra él y te pegues contra esa cabeza, ¿no? Una sensación. También da igual si son grandes maestros de la historia del arte, la escultura de Dalí, ¿no? Es insuperable en su horterez, ¿no? Es decir, es difícil hacer algo más sórdido y está aquí hecho. La cabeza de Manolo Valdés en Vallecas, una cosa aterradora. Se imagina uno subiendo por esas escaleritas como en una tortura china, ¿no? Minque, una tortura, o sea, algo como para ir allí, ¿no? Y ver qué sucede, o sea, un sitio horroroso. El monumento a la Constitución, que es un emblema de nosotros mismos, ¿no? O sea, como el hecho de que está vacía, o sea, es un cubo vacío, el monumento a la Constitución, no tiene nada. Pero bueno, recientemente un tío quiso hacer un performance que era cagar en el monumento a la Constitución. Pidió el permiso y no se lo dieron. Bueno, también es que es un bobo, pues como hizo luego otro que le copió la idea, cagó y se hizo la foto y por lo menos, porque no vas a pedir permiso para cagarte en la Constitución. Madrid ha colaborado mucho a la invención del rotondismo, Madrid y provincia, ¿no? Es decir, gracias a eso se ha salvado la escultura rotondística y ahí tenemos todo ese rotondismo gigantista, como en el caso de el oso de gominola, que eso está por todas partes. O sea, quiero decir que estos osos hay por todas partes, estos han proliferado, hay muchos de ellos, esto está, ¿verdad?, por Navalcarnero, esto está en el Parque de las Naciones, se encuentran estos osos cuando uno va hacia Arco, pero todos sabemos puede ir a peor. Hay un momento en el que aparece el enigma, ¿no?, aquí al lado, ¿verdad?, de Colón, entonces cuando tiran de ello, el mismo escultor anterior hace que aparezca una rana. Esto hay que reconocer que es normal que fascinemos a todos, a los mexicanos y a todos, porque vamos a la rana, aquí está la rana, o sea, la rana también, siempre en Madrid hay que poner cosas para que la gente no se mate, eso es para que no se tropiecen, pero finalmente la gente se tropieza cuando sale del casino. Esto también es del mismo escultor, estos patitos en las Cibeles, o cuando envolvieron el monumento, ¿verdad?, en Legazpi, que parecía una obra de Cristo, ¿no?, del escultor, estaba mejor. Bueno, la ciudad es, como sabemos, una ciudad de arquitectura monumental, como sería el Ruedo, de arquitectura incomprendida o de arquitectura en la que no sabemos qué ha sucedido, de debate continuo. Esta es una imagen muy chula, si le podéis dar un vistazo en YouTube, es cuando van Esperanza y el imputado y ven unos edificios y le dicen, ¿eso quién lo ha hecho? Y dice, esos arquitectos hay que matarlos a todos. Y dice, entonces Esperanza, son de los nuestros, pues peor, mátalos, como diciendo, si son de los nuestros, mátalos porque han hecho ese edificio. Una ciudad caníbal, tenemos allí las Torres Blancas de Saint Oiza y mirar lo que hizo Nubel por delante, o sea, una ciudad en la que se estudia, una ciudad hortera absolutamente, o sea, no es capaz más que de generar mala arquitectura, o mala arquitectura que se salva porque es de buenos nombres, pero que en realidad es tan sórdida como la precedente, ¿no? Pensemos en el enanismo de la ampliación del Prado, ¿no?, uno de los edificios más sórdidos de la historia de la arquitectura española, en cómo todo se queda canijo, ¿no?, todo se queda pequeño. Dicen que una de las grandes obras es el tanatorio, a nadie le tranquiliza pensar que una buena obra de la ciudad es el tanatorio, la vas a ver cuando no lo veas, ¿no?, es decir, pues es muy bueno ir a ver el tanatorio, es una lección de arquitectura, nos ha jodido de arquitectura, pero no quiero ir, o también los caparazones, ¿no?, de la Puerta del Sol, es todo muy triste, ¿no?, esa sensación de tristeza. Menos mal que queda el anuncio de Tío Pepe, que para quien no lo sepa es mágico porque va moviéndose por la plaza, ¿no? Es decir, va cambiando de posición. Es decir, el hecho de que tú vayas y veas que se mueve un pedazo de anuncio, pues es interesante. Menos mal que nos queda Antonio López, ¿no?, porque López va allí a la Puerta del Sol. Esto es cuando López fue a la Puerta del Sol a continuar pintando la Puerta del Sol y pidió a Gallardón que colocara en su sitio el anuncio del Tío Pepe, porque él había empezado hace muchos años en una posición y a base de moverse misteriosamente, pues ya no estaba donde él lo tenía y se lo volvieron a poner, ¿no? Esta es una imagen, la siguiente, fabulosa. Han creado un comité de apoyo a las zapatillas o alpargatas de Antonio López para que tenga una marca definitiva de dónde las puso cuando pinta el cuadro, porque como viene cada tantos años, pues se pierde, ¿no? Entonces, si vais, esto es cerca de Oso del Madrileño, hay dos marcas que quieren que sea de bronce, otros decían que de plata o de oro, pero había miedo a que lo robaran. Hay dos marcas para alpargatas, o sea que si vais ahí a Sol, poneros ahí porque veréis el Madrid de López, es decir, es un momento que anima y que llama la atención. Ya no podréis ver el Madrid de Fisac, porque se cargaron
la pagoda, tal vez tampoco podréis ver el Madrid del Gimnasio Maravillas porque está oculto, de Alejandro de la Sota, pero todavía podéis ir al zoológico, que es una de las grandes lecciones de Madrid, es decir, que si Madrid puede llevar el zoológico, que es una lección de arquitectura, el monumento a la cabra, que es lo mejor de la ciudad, lo que pasa es que no sabemos que es una lección de arquitectura, pero es un gran monumento, frente a la Madrid de las Torres, que prácticamente se lo ha tragado todo y que se ha convertido en un espacio casi del Señor de los Anillos, podríamos decir. Esa dimensión de la ciudad como una ciudad que no consigue encajar su arquitectura o que la disuelve, incluso la arquitectura de los grandes nombres, lo ha convertido toda ella en un espacio basura. Ahí es donde colocan los cubos en la zona, ¿verdad?, para que se sostengan en la escultura de Dalí. Y es una ciudad del Shopping City, como sabemos, por Galerías Preciados, por La Vaguada, por Ikea, por Cortilandia, por el Corte Chino. Es decir, que tiene todo tipo de sistemas del comercio. Es la ciudad de la tuneladora, que nunca se movió, es la ciudad de los atascos permanentes, donde se va hacia el norte o se va al sur, pero como veis es por la misma dirección, es decir, que es una gran confusión si vas al norte o vas al sur, donde hay un bypass, que es un sitio de infarto, o un sitio donde en realidad, como sabemos, la ciudad está llena de harta de las cundas, pero en realidad es una ciudad que también tiene dentro de sí los espacios de enorme marginalidad. Este kilómetro cero de las Españas burbujeantes, ¿no? La exposición de Hans Hacke, Castillos en el aire, era un gran emblema de lo que es la ciudad de Madrid y tal vez de lo que ha sido la arquitectura de toda España y que encarna, por ejemplo, Seseña como gran emblema, digamos, de la burbuja arquitectónica mundial. Termino. Es la ciudad goyesca por antonomasia. Como sabéis, la zona esta que quedó sin construir, sobre todo Pago de Carabanchel y ampliación del Gran Vallecas, el que diseñó la ciudad agarró para poner nombres a las calles, nombres de artistas. Entonces tenemos allí la calle de Chillida, la calle del minimalismo, la calle de Donald Judd, la calle del neoexpresionismo, la calle de Kiefer, con lo cual cuando vas a ver estos castillos en el aire, estas casas vacías, lo que ves es una lección de arquitectura, pero también de arte contemporáneo como sistema sublimatorio o camuflaje del propio desastre económico. El territorio postmetropolitano es la zonificación que no tiene nada, es decir, la zonificación en la que nada se ha construido, es decir, la zonificación, podríamos decir a estas alturas, del vacío, es decir, una zonificación en la que la hipercentralización a la que se ha sometido en los últimos años, en las últimas décadas España, lleva a que sea Madrid una ciudad de los pasajes desaparecidos, en la que lo único interesante tal vez es el Madrid verde, que es una de las grandes capitales del mundo que tiene más terrenos de parques o más zonas arboladas, que incluye dentro de esas zonas arboladas arquitecturas fantásticas como es la que veíamos antes, ¿verdad?, o la que vemos ahora del Palacio de Cristal en el Retiro, o cuando vemos el Botánico, que está muy maltratado, o cuando vemos algunos parques de la ciudad, como sería el caso del Parque del Capricho o del Parque de la Dehesa de la Villa. Es decir, que es una ciudad que tiene dentro de sí ese carácter de un proyecto que era el antiguo proyecto de la ciudad lineal, proyecto que ha ido con el tiempo desapareciendo, como desapareció también el modelo de la ciudad jardín, o lo que ha sido el modelo de la ampliación, ¿verdad?, de la M30 con sus toboganes y con su estructura. Últimas imágenes. La imagen de cómo, mientras se está hablando de que se va a hacer una ciudad ajardinada, también es una ciudad taladora, ¿no? Se colocaron las farolas y al mismo tiempo se colocan las farolas y se cortan los árboles. Gracias a la actitud taladora pudimos asistir al performance sadomasoquista de Tita Cervera, que se encadenó, pero se echó las cadenas por encima como si hubiera algo sexy en el echarse las cadenas, ¿no?, como lo visteis ahí, y cómo ponían todos cara de extrañeza. El propio director del museo se daba la espalda como diciendo no quiero verlo, como diciendo vaya acción que está haciendo aquí la señora, en este llamado Paseo del Arte. Ciudad la nuestra del turisteo, ciudad de los mimos, ciudad en la que aparece este personaje que habría que llevarlo también a México, ¿no?, el Spider-Man gordo de la Plaza Mayor, que es un buen personaje que es mexicano, y terminando dando vida a los mexicanos el famoso asunto de que Bob Esponja tuvo que proteger a Dora la Exploradora, que iba a recibir una paliza de Minnie, ¿no? Todos los que están dentro son latinoamericanos, pero fueron las famosas peleas de muñecos en la Puerta del Sol, que se peleaban continuamente y que había que separarlos porque tenían entre ellos bastante mal rollo. Termino. La ciudad de Lina Morgan, ¿no?, la ciudad donde tenemos restaurantes que dice Hemingway no comió aquí, que es una buena denominación. Sobre todo la ciudad también, como vemos aquí, de ese lavapiés multicultural, como la fiesta de los chinos, la fiesta del dragón chino atravesando lavapiés, la ciudad de la ocupación, que también queremos llevar a México, a Guadalajara, la ciudad de las dos torres, el día de la bestia, también la ciudad horrible de los monumentos como el de Calatrava, al lado de los edificios que se caían porque se tenían que caer,
cuando hablan de un capital que en realidad era un capital netamente desaparecido. Bueno, tan solo querría decir, o quería hablar de que estas temáticas y otras las llevaremos a la discusión de qué había sido Madrid, y como en toda ocasión me parece interesante ofrecer algo clarificador, y cuando he dicho que Madrid es la cuna de los horteras, tan solo querría decir que Madrid acuñó el término que nadie quiere que sea suyo, gilipollas. Es decir, el término surgió en Madrid. Cabrera Infante cuenta que en una ocasión, cuando se volvió loco queriendo adaptar Bajo el volcán de Malcolm Lowry para Houston, lo que hizo fue buscar, al recuperarse de los electroshocks, la palabra loco, y encontró que el diccionario dice loco, en el diccionario de la Academia Española, del portugués louco. Fue a buscar el diccionario de la lengua portuguesa y dice louco, del español loco. Bueno, el término gilipollas se generó en Madrid, ¿no? Y el término gilipollas surgió porque había un señor que era, según parece en el siglo XVI, aquí en Madrid, el fiscal general del Consejo de Haciendas, que se llamaba Gil y Mon. Bueno, entonces este señor Gil y Mon parece ser que tenía unas hijas y unos hijos a los que se calificaba como los lerdos de la capital, es decir, eran los grandes lerdos de aquí. Destacaban por su falta de cabeza y por su falta de articulación intelectual, y cada vez que aparecía en un sitio se decía, ahí vienen Don Gil y sus pollas, o Don Gil y sus pollos, con lo cual quedó, gilipollas era el padre con sus hijos más tontos que él. Yo no lo digo porque venga con mi hijo, pero bueno, gilipollas es una situación filial, ¿no? Bueno, tan solo decir que hoy la única novedad que hay es que coincidimos por primera vez, parece un chiste esto de Jorgito, un chino que no lo es, que hace marketing, un brasilero, que aunque no lo sepáis, lo es, de adopción, un experto en trap, nacido en Madrid, y tú, que no sabías dónde había nacido Luna Miguel, y yo. Entonces, vamos a hacer por primera vez un temazo de rap sintético en el que cada uno de nosotros va a interpretar un pasaje y yo lo voy a ir sampleando con música de máquina. Va a empezar Minke, y es una novedad porque no lo teníamos hecho, pero vamos a darle el tema. Dale, Minke. Dale. ¿Pero de qué hay que decir? No hay que decir nada. Ahora vamos a hacer un rap identitario en el que tú te vas a arrancar por peteneras. Va a continuar don Francisco de Blas, va a continuar Ernesto, va a continuar aquí Javier, y vamos a hacer un temazo de rap. He visto que tú lo tenías ya concedido de casa. Yo solamente voy a hacer música de máquina. Un momento, por favor. ¿Podemos intervenir? Sí, pero es que... No, que vamos a... Yo soy de Madrid. ¿Tú de dónde eres? Yo no soy de Madrid. Ya, se nota. Yo soy de Barcelona. Se nota. Y no estoy de acuerdo para nada contigo. Si alguien gilipollas, toca soy yo soy de no te Barcelona. permito que hables así de Madrid. Yo soy de Barcelona. Lo siento, pero no te digo. Bueno, yo sí quiero, si no te importa, sí quiero decir una cosa. Vamos a ver. Una de las características que hemos querido, desde luego, dotar a la representación, el contingente creativo de Madrid en México, pues es desde luego la diversidad, la disparidad. Hemos querido presentar una ciudad ciertamente abierta, acogedora, en cierto modo metaforizada en el lema que hemos elegido para el programa, y que es Madrid ganarás la luz, apoyándonos en un libro de versos de León Felipe que escribió allá cuando iba para el exilio. Ese Madrid ganarás la luz es la base de la página web en la que pueden encontrar toda la programación, madridganaraslaluz.com, y en la que pues van a ver muchos ejemplos de diversidad y tolerancia mucho más evidentes. Sí. Respecto a, yo no estoy de acuerdo en cosas que has dicho, pero me parece muy bien que vengas y des tu opinión. Eso me parece estupendo, y de hecho me gusta mucho cómo hablas, cómo planteas las cosas, aunque no esté de acuerdo con lo que dices. Pero lo que me gusta es que estamos en uno de los edificios más bonitos de Madrid, en muchísimos aspectos, que no está incluido en tu presentación y que es Madrid. Eso para mí Sí, bueno, vivo en Madrid desde hace 36 años. Digo que
de Barcelona, soy de Plasencia, que quiere decir que los de Plasencia nacen donde quieren, ¿no? Como los de Bilbao. Pero en realidad tan solo quería subrayar que hay algo que tenemos que introducir. Hay esa frase, ¿no?, que utilizaba Sánchez Dragó: si habla mal de España es español, si habla mal de Madrid será madrileño. Y en muchos casos, en realidad, yo estoy encantado de vivir en la ciudad de Madrid, primero porque tiene un aeropuerto que está muy cerca de casa, y también que desde ahí puedes ir a todas partes. No me considero un madrileñista, creo que tampoco la propuesta Madrid Ganas la Luz es madrileñista en el sentido castiza, una especie de madrileñismo castizo, sino que una de las bases principales, yo creo, de poder vivir en una gran ciudad es, por un lado, el esplendor del anonimato, el poder disfrutar del anonimato. Yo vine a Madrid a estudiar y vivir para no tener que estar en un pequeño pueblo con el intrusismo de la percepción, para no encontrarme con gente de mi pueblo. Ahora ya me encuentro con gente de Madrid, pero me encanta encontrarme con los amigos de Madrid. Además, en este edificio que dices que te gusta mucho, me considero parte del edificio de tantos años que vivo, que doy clase aquí o que estoy aquí encima. El director es íntimo amigo, gran amigo, es decir, que considero que el círculo es parte no solo de Madrid, sino de los grandes años de la cultura en Madrid. Aquí se refugiaban ya en el tiempo de la República, y cuando se produce el llamado alzamiento nacional, aquí se reunían los grandes intelectuales. Cuentan en una ocasión hasta un tiroteo, ¿no? Y aquí, estando en la Gran Peña, Alberti y Neruda, o también el día que Gálvez viene con las cananas llenas de balas y el sombrero mexicano, nada más y nada menos mexicano, buscando acabar con la vida de Ramón Gomera Serna. Es decir, he vivido siempre en el centro de la ciudad, ahora vivimos en una zona muy céntrica de la ciudad, pero sí creo que es una ciudad que necesita, no tanto digo de crítica, pero es una ciudad que como todo centro se mira mucho el ombligo, que ese Madrid, como que hay una especie de cancioncilla muy madrileñista, y no nos toca ir a México a hablar mal de Madrid, si se entendió así, perdón por los ofendidos, pero estuvo bien el performance de la persona ofendida. Si llego a tener dinero, contrato a unos cuantos más para que se ofendan, porque siempre ese momento en el que alguien dice, no lo soporto, tal. Es como lo que te dice, ojalá lo pudiera pagar para que se hiciera. Pero vamos, no tengo nada que decir. Mis hijos nacieron en Madrid, son madrileños, esperamos que me gustaría pensar que no son madrileños de una forma esencial. No pedimos una fe en Madrid para sentirse de Madrid. Es una de las ventajas de esta ciudad. Bueno, yo quería en primer lugar agradecer a todos los ponentes sus palabras, y en especial a Fernando, porque me ha parecido interesante, bonito, divertido sobre todo, y gracias por lo que has hecho, y ojalá hubiese llegado a la realidad esto que has propuesto del rap si no te hubiesen cortado. Y os animo a hacerlo, y si no, pues ya me lo imagino yo que quizás mejor. Pero gracias, de verdad. Yo creo que lo tenemos que hacer, porque es algo que si él es un performer y este es otro performer. Yo creo que si ellos se ponen y cogen el ritmo, nos sale un temazo. Pero claro, yo creo que lo quieren grabar en estudio, o sea que Si había una temporada por allí. Yo quería hacer una pregunta muy sencillita. Hace 40 años, ¿cuál cree que es el escritor de la villa? ¿Escritor de la villa? Pues la escritora de la villa. Y luego, más o menos ahora con toda la situación que está salpicando los periódicos y la Sexta Noche, quería preguntaros cuál sería para vosotros, hacemos el arco de entre la manera de escribir en Madrid y en Barcelona, sabesmente, sería que andases un poco ahí y reflexionases de nuevo, por los 40 años, para no tirar de los Vargas Llosa y los Marías, etc. Que más o menos traté de reflexionar cuál es la posición que está creando ahora entre Madrid y Barcelona en términos de estilo literario, y que es que están surgiendo otras ciudades, otros puntos en los que están surgiendo literaturas editoriales, tipos de estilos, y oposiciones y conflictos. Y luego, esa sería la pregunta. Y luego Ernesto, ya que ha sacado el tema del periodismo de la Revolución Francesa, yo quería tirarme un poco de ahí. Como sabes bien, la mayoría de los periodistas que estaban en la Revolución Francesa, todos habían escrito literatura antes, la mayoría. Y habían escrito literaturas como Thérèse Filosoffe, Admirador y tal. Entonces, por ejemplo, a Camille Desmoulins se le considera históricamente la Revolución Francesa y tal. Y bueno, Saint-Just tiene todos sus discursos publicados en la Pléiade, Robespierre también, muchos de los escritos de periódicos de Camille Desmoulins están en la Pléiade,
con lo cual son literatura con mayúsculas. Decías que yo fue un poco contradictoria porque tal vez la obra maestra de la Revolución Francesa son esos escritos periodísticos, de la misma manera que la obra maestra tal vez sobre la Revolución en Madrid en 1936 son los artículos periodísticos de Charles Noël, ahora que se han publicado los secretos de la defensa de Madrid o TV la Revolución, que se escribió un año después, aunque se ha publicado hace como 10 años, o se mantuvo en lo pero que hay una serie de escritores hombres, una serie de escritores planos, correspondencias privadas, Olmos, etcétera, etcétera, que están moviendo por el ámbito del periodismo, están en la primera fila de batalla y que están haciendo conclusiones que pueden considerar literarias, entonces tenemos un poco de eso. Un minuto. En cuanto a la literatura, bueno, es histórico que todas las nuevas tendencias literarias entraron en la península de Barcelona desde Don Juan de Boscán. Eso tuvo su continuidad en el 18, muchísimo más en el 19, claro, con el noucentismo, y desde luego finalmente en los 60, cuando Barcelona sí acogió a los escritores latinoamericanos que generaron todo el mundo que conocemos. Desde mi punto de vista, eso ayudó a que la industria editorial se instalara en Barcelona. Sin embargo, eso es uno de los cambios que quizá las jornadas que estamos viviendo los últimos días contribuyan a acelerar, ¿no? Incluso ya con la emblemática llegada de Planeta a Madrid. A mí me da la impresión que el esfuerzo de los últimos años que Barcelona ha hecho por ignorar quienes han sido algunos de sus pilares literarios, la mente de todos puede estar Juan Marcet, pero hay otros más, pues ha perdido cierto pulso literario en favor de una vitalidad que tanto Javier como Minke, como los 136 escritores que llevamos, que operan en Madrid, demuestran. Me has preguntado por escritores por debajo de los 40 años, yo te respondería por géneros. Narrativa, creo que Gómez Bárcena pues sí que entra dentro de, podría ser uno de los candidatos realmente a escritor de la ciudad, a pesar de que más bien sus novelas están situadas por ejemplo en Lima, ¿no? Pero de nuevo, no se requiere una especie de pedigrí de ser escritor en Madrid, escribiendo sobre Madrid. Pues yo le haría un colectivo, el colectivo Lenguaje, que han publicado hace poco una revista tirando de la temática anglosajona, ¿no? De la revista Language, la han intentado adaptar al castellano. Y en ensayo, pues no me ha surgido otro nombre que Juan Ramón Rayo, realmente, ¿no? Que es un escritor muy prolífico y del género precisamente ensayístico. Y completamente de acuerdo con lo que ha subrayado, de que quizás estamos asistiendo a una periodistización de ciertos novelistas muy similar a que se produjo durante la transición con figuras tipo Umbral, ¿no? Que podría haber dado más de sí quizás como un narrador si no hubiera quedado atrapado por tanta literatura periodística de circunstancias, ¿no? El caso que he expuesto quizás de Juan Sotibás es muy significativo a este respecto. Bueno, yo creo que una de las grandes diferencias es que, digamos, en el choque del surrealismo gerundense y del surrealismo galaico, que es el choque actual, ¿no? El choque de dos formas de surrealismo en el plano político, finalmente hoy se ha conseguido superar el principio de no contradicción. Es decir, hoy se ha conseguido, y era algo que algún día había que llegar, que algo pudiera ser y no ser al mismo tiempo y en las mismas y distintas circunstancias, que es la búsqueda a través del fenómeno mediático de la bilocación. Mientras todos yo creo que una de las cosas que habrá que pensar desde el año que vivimos peligrosamente o el mes que vivimos peligrosamente es que hubo gente que le creció la barba en directo, en televisión. Entonces, claro, esta sensación que es maravillosa, ya la contó Don DeLillo en una novela que dice que la cosa más impresionante es que él estuvo viendo la retransmisión de lo acontecido en el World Trade Center y su retransmisión mediática durante horas y vio cómo le crecía abundantemente la barba al periodista de la CNN. Nosotros vemos cada día a Ferreras cómo va devastándose en directo y cómo los tertulianos van devastando. Y eso es moderno, en el sentido de un reality show. Entonces, como todos los tertulianos que no saben nada están allí, están permitiendo que la gente buena escriba, porque cuanto que vas allí ya no tienes tiempo. Pero la bilocación se da hoy porque anunciaban rueda de prensa de Puigdemont en directo. Y entonces de repente salen los de esta noche con esa música de tum 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 y dice Ferreras, Puigdemont está tomando un vino en Gerona. Y entonces sale que efectivamente está el tío y dicen, y va a comparecer en Barcelona. Y dice uno, ¿cómo lo va a hacer? No sabemos. Entonces de repente sucedió. Y en una pantalla teníamos a Puigdemont tomándose un vino en Gerona y en otra compareciendo en una escalinata y dijo uno,
¿Dónde está? Y yo creo que lo hemos sabido en la tercera fase. Es decir, os encuentro en la tercera fase. Y yo creo que nosotros ganaremos la luz. No sé si ganaremos la luz, pero hay una cosa cierta. Dice verdad quien dice sombra. Nosotros tenemos que llevar la sombra, los gozos y la sombra. Nosotros esperamos un Guadalajara, Guadalajara en un llano, México en una laguna. Nosotros esperamos en Guadalajara llevar la multiplicidad y la contradicción absoluta de la cultura de una ciudad tan grande como es Madrid. Como decía Walt Whitman, me contradigo, sí me contradigo y también porque quiero. Es decir, será una contradicción total, porque yo creo que lo que Francisco ha tratado es demostrar desde los llamados consagrados a los jóvenes qué es lo que está sucediendo en la ciudad. Esta ciudad existe, sobre todo tengo que decir, porque hay gente en Murcia. ¿Sí? Porque hay gente en Murcia. Y esa gente de Murcia viene cada cierto tiempo, lo digo verdaderamente porque es uno de los focos importantes de la literatura española, viene cada poco a Madrid y va a todos los sitios. Es decir, tú cuando tienes un amigo en Murcia te dice, he ido al Reina Sofía, he ido a la Thyssen, he ido a una conferencia, he comprado libros en la Central. Es decir, los de Murcia sostienen la cultura de Madrid, porque yo creo que hay que soterrarles todo menos Madrid, porque ellos tienen que llegar aquí, pero de continuo, porque el de Madrid, pues como lo tiene todo, va a pocas cosas, pero los de Murcia de verdad son maravillosos porque van a todo. Además es un sitio en ninguna parte, parecen extremeños, tienen un acento como el nuestro, entonces a mí me encanta, porque es esa gente periférica y ultraperiférica a la que viene a Madrid y dice, vaya barullo que es esta ciudad. O sea, es un sitio lleno de tenderetes, y en este sentido ganaremos la luz, pero vamos, va a ser una luz de verdad de colorines. Vamos a indignar a la gente allí, nos van a poner a caldo que ni veas. La señora que estaba sentada al lado tuyo la vamos a contratar para que también nos ponga ya a parir, porque vamos a liar un pedo que va a ser brutal. Un millón de gracias al Festival Leñé por habernos dado la oportunidad de compartir con ustedes algunos rasgos de la presencia de Madrid. Síganos en partidanelaslaluz.com. Buenas tardes.